Ok, entonces empiezo a grabar y te hago admin en este momento. Claro que sí, no te preocupes, sí, te lo agradezco. Llevamos 5 participantes ahorita. Bueno, 3, más nosotros 2. Perfecto. Entonces, ¿sí está bueno? Pero bueno. Bueno, te dejo entonces. Buen provecho, manito, muy buen provecho. Sí, cuídense. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Ajá. Que hasta aquí estamos bien. Bueno, como podrán saber, por cuestiones de agenda, el licenciado Alfredo no les va a poder dar la clase hoy, debido a que, bueno, ustedes ya verán, hasta apenas llegó a su casa y, bueno, pues prácticamente, pues patinando. Entonces, para no sucumbir en la ausencia de atención al horario, nada más cambiamos la agenda de la materia de viernes para el día de hoy. Sin embargo, esperemos que la próxima semana no haya inconvenientes nuevamente, aunque bueno, uno nunca se sabe, pero la materia de metodología esperemos que caiga el día viernes como queda programado, ¿de acuerdo? Bueno, la materia que, como podrán ver, nos está tocando metodología de la investigación. Y es una materia que, si bien ya llegó a verse en algún momento dado en la impartición académica de preparatoria, ver nuevamente la materia de metodología de la investigación ahora en un grado de licenciatura cambia bastante, porque deja de ser simplemente una academia de formación básica en el ámbito de preparatoria como medio superior, a dar la pauta al grado superior, donde ahora se va a tratar y a trabajar ya no solamente desde el marco, pues digamos, teórico, sino más bien ya nos vamos a ir directamente al estudio de su práctica. Van a ver en la materia de metodología de la investigación muchas cosas que tal vez en su momento, el día de ayer, en la materia de teoría del derecho, no se comprendía como tal. Precisamente en la materia de metodología de la investigación, vamos a sellar los, digamos, los vacíos que aparecían o se suscitan en la materia anterior, que es la de teoría del derecho. Esto no implica que van de forma complementarias o de formas empalmadas, no, sino deben entenderse la metodología de la investigación como la forma precisa para poder comprender 1001 materias, 1001 formas, 1001 disciplinas, 1001 técnicas y 1001 formas de estudio que nos encontraremos a través del tiempo en cualquier tipo de disciplina, sea en la materia de derecho, sea en una ingeniería, sea en una ciencia X, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo primero que debemos de comprender en cuanto a la materia que tenemos de metodología de investigación. Ahora bien, también algo que debemos de comprender en la materia de metodología de la investigación es el hecho de que es un conjunto de técnicas, destrezas, conocimientos necesarios precisamente para poder llegar a un objetivo. Ya no solo vamos a tratar de dilucidar qué está bien y qué está mal, sino qué tan necesario es parte de este trayecto del procedimiento. Ahora, metodología de investigación funciona para muchas materias, incluso hasta el momento en el que ustedes vayan a desarrollar un trabajo de tesis, el hecho de que ustedes vayan a desarrollar un trabajo de investigación de campo, ya sea que ustedes quieran hacer algunas formas de entrevistas o quieran ustedes descubrir alguna duda que ustedes tienen. Entonces, precisamente esta materia funciona como un percutor para cada uno de ustedes como manera de encaminarse para que tengan el desarrollo de la iniciativa individual y comiencen a despertar intereses en alguna duda o en alguna materia o en alguna necesidad o incluso muchas de las veces hasta aquí en nuestro proceso de materia de derecho. Entonces, como pueden ver, la materia de metodología... Todo va vinculado de
el por qué uno prefiere no tener hijos. ¿A qué vas a traer a un bebé a este mundo, no? Es de que sea el sueño de muchas mujeres realizarse como madres, Bueno, como... ya vamos a cerrar un tema y vamos a pasar entonces, ¿por qué no? Muchos Ok. hombres y mujeres no quieren tener hijos, ¿no? Perdón, se me olvidó apagar mi micrófono. Está bien, no te preocupes, pero bueno, Perdón, maestro, es que es perdón, es como que un debate el por qué la mujer ya no quiere tener hijos, pero bueno, perdón. no te preocupes, está bien. No, de hecho, incluso la metodología y la investigación nos va a servir mucho para poder incluso reforzar en caso de que nos encontremos con una especie de debate o alguna especie de desacuerdos. Miren, nosotros como personas, cada quien piensa de una forma distinta. Eso es algo que no nos vamos a quitar nunca de la cabeza. Cada persona tiene una percepción por experiencia, por la vida, por la educación, por la cultura, por lo que ustedes deseen. Y siempre vamos a entender que puede haber un desacuerdo. Pero como les comentaba ayer en la materia de teoría del derecho, ¿por qué estaría uno de desacuerdo? ¿Porque nada más uno lo dice o hay alguna fuente de esto? ¿Sale? Algo que vino en el pasado y que hubo un registro. Aquí prácticamente en la metodología de la investigación vamos a entender esos vacíos que ayer no teníamos por completo. ¿Sale? Y esta materia de metodología de la investigación nos va a servir, pongámoslo de esta manera. Un guerrero samurái no puede ser un guerrero sin saber manejar su espada. No tiene caso tener una espada si no la sabes manejar. Lo mismo pasaría con el agricultor. No puede ser agricultor si de entrada no sabe ser agricultor. Lo mismo pasaría aquí con la materia de derecho. No podemos ser simplemente abogados solo por saber ley, código y constitución, sino también tenemos que tener la racionalidad del por qué están ahí y cómo los vamos a utilizar en el argot de nuestra materia, en el argot de nuestra capacidad. Entonces, la materia de metodología de investigación precisamente funciona para poder nosotros dispersar las dudas, las opacidades e incluso los vacíos y también, ¿por qué no?, reforzar lo que tal vez creemos que ya conocíamos. En mi experiencia de vida, yo aprendí dos cosas. Uno, que entre más aprendo, más ignoro, de entrada. Entre más me doy cuenta que sigo aprendiendo, más me doy cuenta que tengo menos conocimiento del que yo creía. ¿Eso me debería de sentir mal o me debería sentir bien? Pues tal vez debería uno decirse, no, pues me siento mal porque me doy cuenta que todo soy un ignorante. No, al contrario. Entre más conozco y sé que desconozco, me doy cuenta que entonces estamos tratando de desarrollar el camino de la perfección para aprender, para poder estudiar y para poder dominar una materia. Entonces, de esto va precisamente la materia de metodología de la investigación. ¿Sale? Les voy a compartir ahorita en este momento las siguientes diapositivas para poder entender hacia dónde nos tenemos que ir dirigiendo. ¿Me dicen si pueden ver las diapositivas, chicos, por favor? Sí se observa. Ok, si se ven, perfecto. Sí se visualizan, profesor. Perfecto, muy bien. Ahora, algo que debemos de entender es que la metodología de la investigación tiene como objetivo la búsqueda de una verdad. ¿Pero qué verdad? O sea, ¿qué se entiende por verdad? ¿Qué entendemos nosotros por algo real? Por algo que está ahí. ¿Cómo sabemos que lo que veo no es una mentira? ¿O cómo sé que lo que estoy viendo o lo que se está materializando es lo que se dice ser? ¿Sale? Vamos a utilizar un poquito de analogía en este aspecto. ¿Alguien llegó a ver el filme de Matrix en algún momento dado de su vida? ¿O me equivoco? ¿Nunca han visto la película? ¿Nunca han visto el filme de Matrix? Sí, sí, lo hemos visto. Ok, bueno.
Para los que no la han visto, bueno, si tienen algún momento dado de oportunidad de su tiempo para verla, chequenla. Muchas veces nos llegamos a preguntar cuál era la línea del pensamiento de la película de Matrix. Por ejemplo, en el caso de Anderson, se preguntaba, llegó un momento de su vida en el que si realmente lo que estamos viviendo es real. O llega un momento en el que esto se vuelve dudoso. ¿En qué momento mi realidad o lo que pienso es dudoso? ¿Cómo es que se desarrolla? Y si tengo una duda, ¿por qué? ¿Sale? Lo mismo pasaría si nos vamos en el argot jurídico. ¿Es real lo que la ley me dice? Pues tiene que serlo porque por algo está plasmado. Bueno, pero en la realidad realmente se apega, de verdad está dentro de la realidad, o la realidad es una y la ley no lo prevé. Y si lo prevé, ¿cómo es que entonces la realidad se ajusta a esta? Lo mismo pasaría conforme a nuestro pensamiento. ¿Por qué sé que me llamo Alejandro Pérez? ¿Por qué? Bueno, porque se supone que a través de un tiempo se entiende que el ponerle un nombre a una persona es una forma de distinción y una forma de poderle dar un reconocimiento a alguien. Y prácticamente se vuelve lo que es. Se vuelve una identidad. ¿Vale? Entonces, ese es el objetivo, buscar la realidad de las cosas, en tratar de entender por qué están ahí, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que debemos de ver de la materia de metodología precisamente es su división. Hay que entender que la materia se divide en método, que son medios, modos o caminos. Logos es un estudio o ciencia, pero tiene una utilidad. Bueno, aquí podemos ver prácticamente una lista. La utilidad es descubrir, conocer, comprobar, demostrar, comprender y comparar con lo que tenemos al lado, ¿sale? Y como podemos ver, esta se condexa precisamente a una estructura racional, ¿de acuerdo? Por ejemplo, seleccione un tema. ¿Qué queremos exponer? No, digamos, vamos a meternos a la materia de derecho penal, por poner el ejemplo. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos de estudiar derecho penal? ¿No? Y los objetivos deben ser concretos, algo facto, que de verdad va a tratar de no dejar la menor duda. Y si la hay, bueno, es cubrir esa parte. Para cubrir esas dudas hay que preguntarnos, ¿realmente existe duda en esto? ¿Y por qué? ¿Sale? Ayer les estaba comentando sobre el sentido de motivación. El motivación aquí entra, que es la justificación. ¿Por qué quieres estudiar derecho penal, no? ¿Qué es lo que te orilló a estudiar derecho penal? Y cómo justificas esta causa. Por ejemplo, a mí me tocó conocer hace un tiempo a un alumno de derecho que se metió a derecho penal, o bueno, decidió estudiar derecho penal, se metió a la carrera de derecho por una simple causa, porque su papá estaba en prisión. Los abogados que él conocía, pues le estaban timando demasiado. Ya había gastado gran parte de dinero y ningún abogado que él trató solucionó el problema. Y de mientras su padre privado de la libertad. Por lo tanto, para no lidiar con otros abogados que le puedan decepcionar, entonces tomó la iniciativa, la motivación para estudiar derecho. Entonces, ahí está una razón, una motivación. Su padre estaba encarcelado, ya no confiaba en otro abogado, decidió entrar a estudiar derecho. Y se justifica porque precisamente los abogados que él conoció no le funcionaron. Entonces, ahí estamos viendo. ¿Cuál es la hipótesis de esto? Bueno, pues resulta que la hipótesis es debido a una alta gama de decepciones de la defensa de diferentes abogados, pues encausó a que no tuviera ya confianza. Entonces, a partir de ahí, es como tenemos que comprender que existe una causa. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, la hipótesis son los supuestos que tenemos precisamente en las causas que queremos hacer. Por ejemplo, si una persona se tropezó, ¿por qué se tropezó? Podríamos decir, opción A, no se fijó y tropezó con un objeto en el piso. Opción B, tal vez la persona por correr dio un falseo y tropezó. Opción C, la persona probablemente tuvo algún problema orgánico, digamos, no sé, se le entumió la pierna, le dio un calambre y eso provocó que tropezara. Cualquier hipótesis podría ser. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, de dilucidar cuál de estas opciones fue. Y aquí es donde precisamente aparece el marco teórico.
Ayer vimos teoría del derecho. Bueno, aquí vamos a ver el marco teórico de las cosas, ¿sale? Entonces, de las tres supuestos, ¿cómo es que se dio la posibilidad? Si nosotros le preguntamos a la persona que se tropezó, le preguntaríamos, ¿qué sentiste antes de tropezar? No, pues es que creo que tuve un calambre. Ah, ok. Ya dilucidamos una duda. Tropezó porque le dio un calambre, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es el marco teórico de que le dio un calambre? Podría ser, no sé, podríamos una falta de alimentación, un problema nervioso, o hizo ejercicio previamente antes de ponerse a caminar y tal vez en el vencimiento de su cansancio tuvo el calambre. Pueden haber mil y un causas. Ahí es donde entra nuestro marco teórico. Realmente ahí es donde vamos a tratar de elucidar cuáles son las pautas o las causas que probablemente pudieron haber provocado un calambre, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el diseño metodológico. ¿Qué queremos decir con un diseño metodológico? Ayer les comenté sobre una línea de pasos, algo que le decíamos algoritmos, una serie de procedimientos, una serie de procesos. Bueno, aquí el diseño metodológico es similar a eso. ¿Cómo voy a saber que le dio un calambre? Yo no soy médico, entonces vamos a buscar un médico y preguntarle, ¿cómo es que se causa un calambre? Y a partir de ahí nosotros, ok, ya sabemos que tenemos que preguntarle a un médico, luego tratar de entrevistar nuevamente a la persona que sufrió el tropiezo. Después de ahí, nosotros saber qué son las probabilidades de causar el calambre. Ahora, ¿por qué le dio el calambre? En cierto momento en el que estaba caminando, ¿de acuerdo? Iba a una velocidad, iba corriendo, ya estaba demasiado cansado, hizo tal vez ejercicio en exceso, cosas así, ¿de acuerdo? Ahora, resultados y discusión. Conforme a la información que yo recolecté, voy a tratar de ponerlo y exponerlo a alguien que tal vez tenga la misma preparación o conocimiento. Y tal vez ahí, en ese pequeño debate, un debate del cual va a tratar de cubrir o resanar o quitar esos vacíos de entendimiento para poder llegar a un resultado objetivo. Poder decir cuáles fueron las causas reales, médicas, científicas de este calambre. Y ahí es donde podemos tal vez dilucidar la verdad más cercana a las causas que estas provocaron a que la persona tropezara por un calambre. ¿De acuerdo? Y de ahí podremos llegar a nuestra meta final, la conclusión. Conclusión, la persona sufrió un calambre, de la cual fue porque la persona se dedica a hacer mucho ejercicio, pero no come bien, estaba desvelada, y luego el estrés laboral, y luego caminó a prisa porque tenía que llegar a una reunión o algo así, y por eso evocó a que se tropezara, ¿sabe? Esa sería nuestra investigación, fue la causa. Lo mismo pasaría si nos metiéramos al derecho penal. Ah, es que por un arma de fuego le dio de esta manera, el ángulo del arma le pegó en el corazón, la bala entró debido a la potencia de la presurización del arma y debido a que eso, pues el proyectil atravesó el cuerpo, rompió un hueso, llegó al corazón, el corazón recibió la bala, esto causó una hemorragia y por eso se murió. Más o menos estamos dando una forma de llegar al objetivo de una realidad. No sé si hasta acá tengamos dudas, chicos. Hasta luego. ¿Todo bien hasta acá entonces por el momento, chicos? Sí, todo bien, licenciado, muchas gracias. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Sí, todo bien. Perfecto, muy bien. Ahora, vamos al siguiente. ¿Por qué decidí estudiar Derecho? Aquí precisamente entra una hipótesis, ¿no? Aquí tenemos la estructura racional. La pregunta es, nuestro tema seleccionado, ¿por qué decidí estudiar Derecho? Ahí es donde vamos primero a preguntarnos, a hacer una investigación. Me voy a investigar a mí mismo. ¿Por qué decidí estudiar Derecho? Y aquí tenemos una línea donde hace un momento les comenté de la selección de tema y todo ello, que vimos precisamente en su término de utilidad. Ahora vemos la utilidad desglosada en los siguientes ejemplos que tenemos acá. Selección de tema. ¿Es la carrera más exitosa? Ok, ¿por qué es exitosa? ¿No? Ok, vamos a buscar los objetivos concretos que nos da a entender que esto puede ser una carrera exitosa, por poner el ejemplo, ¿no?
Establecer qué cualidades tiene la licenciatura de Derecho. Cualidades. ¿Tiene alguna cualidad? ¿Tiene algo que nos pueda dejar? ¿Hay alguna habilidad una vez que desarrolle mi desarrollo académico como abogado? Bueno, probablemente. Vamos a tratar de buscar esas cualidades. Las preguntas que tenemos que tener, por ejemplo, aquí ¿es útil estudiar Derecho? Si es útil, ¿en qué? Hay que preguntarnos eso. ¿Es una carrera noble? ¿O es una carrera que nos puede llegar a corromper? ¿O es una carrera que no nos va a dejar prácticamente ninguna ganancia en la vida? Hay que preguntarnos eso, ¿no? ¿Es un trabajo honrado? O sea, ¿es honrado estudiar Derecho? Hay que preguntarnos también esa parte, ¿no? ¿Qué espero de estudiar Derecho también? O sea, son preguntas que nos debemos nosotros retroalimentar si queremos llegar a un objetivo de estudio. Aquí tenemos nuestra justificación. He elegido esta carrera, ¿por qué? En el caso de que les digo este chavo, ¿no? Este chavo que yo conocí decidió estudiar Derecho porque pues, su padre estaba en prisión, no tenía ningún abogado que conociera ya que lo defendiera bien, terminó decepcionado de contratar abogados y decidió estudiar para convertirse en uno y hacer las cosas que tal vez los demás no hicieron. Es como el adagio que alguna vez hemos escuchado. Si quieres que las cosas salgan como tú quieres, hazlas tú mismo. Así de sencillo, tal vez se emanaría en este aspecto. Y tenemos aquí una hipótesis, ¿no? El derecho es una carrera muy útil. Ajá, ok, es una carrera muy útil gracias a que la he elegido porque hay una justificación y mis preguntas fueron las correctas porque los objetivos concretos realmente se apegan. Por lo tanto, es útil estudiar derecho. Caso contrario, si no me satisface la justificación, no me satisfacen las preguntas, no me satisfacen los objetivos, entonces no, el derecho es una carrera que no me va a ser útil. ¿Sale? Entonces, ahí es donde vamos a empezar a dilucidar esta parte. Nuestro marco teórico, ¿no? Reunir teorías y conceptos. Ayer vimos Ya tenía el gel en la mano, le cayó en el ojo, vino el prefecto y ya. A ver, Daniela, ¿querías comentar algo? Recuerden, chicos, que si desean hablar pueden levantar la mano y ya podemos empezar, dar la pauta de la voz, ¿de acuerdo? De mientras traten de mantener sus micrófonos apagados para que no tengamos cortes de voz y demás. Pero bueno, entonces estamos comentando. Nuestro marco teórico, aquí es donde habíamos dicho ayer en la teoría del derecho, que tiene que reunir conceptos, ¿de acuerdo? Y fundamentos para poder agregarlo a lo jurídico. Lo jurídico es como hablar un lenguaje, como aquel que si habla de arquitectura, pues va a hablar como un arquitecto, ¿no? Si nosotros hablamos en el argot jurídico, pues vamos a hablar conforme a nuestra técnica, a nuestro lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en el marco teórico vamos a reunir teorías. ¿Qué es ser abogado? ¿Para qué sirve un abogado? ¿Cómo opera un abogado? ¿Cuál es la finalidad de ser abogado? ¿Con qué herramientas? No, yo vi chichis y luego dame, ¿sí o no? Entonces, vamos a tener toda esta pauta en nuestro labor de estudio, ¿de acuerdo? Ahora, de esto mismo, como hablamos, tenemos conceptos. Los conceptos son útiles en nuestra materia de trabajo. Nosotros no tenemos una materia de concepto reunida para poder apegarlo a nuestra teoría, pues entonces ese es nuestro trabajo real. Tratar de dilucidar qué ideas yo tengo de la materia de derecho preguntándole a abogados o a alguien que estudiara la materia o que fuera un estudiante, ¿no? Digamos, hay gente que estudia derecho. Quiero preguntarles, ¿qué es estudiar derecho? ¿Sale? Yo tengo una idea, pero pues tal vez mi idea pues podría estar equivocada, ¿no? Tengo un concepto. Bueno, vamos a tratar de quitarnos ese concepto y tratar de reforzarlo de ser posible y ver si eso es lo que yo quiero, si es lo que yo busco, si realmente son los objetivos que estamos buscando, ¿de acuerdo? Ahora, aquí tenemos los resultados y discusión. Realmente vamos a tomar los datos que tenemos a favor o en contra sobre estudiar derecho, ¿sale? ¿Realmente es bueno estudiar derecho? ¿Es malo estudiar derecho? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Si sirve? ¿No sirve? ¿Voy a perder el tiempo? ¿Va a ser productivo? Todo eso nos tenemos que también hacer una pregunta. No necesariamente tenemos que utilizar el término de la materia de derecho. Podemos hacer, no sé, ¿por qué quiero aprender a cultivar naranjas, no? Las naranjas venden,
Las naranjas son buenas, las naranjas son sanas, ¿por qué? Y demás. Aquí prácticamente estaremos viendo ese tipo de argot en el cual nosotros tenemos que verlo de ese sentido, ¿de acuerdo? Y precisamente vamos a tomar nuestras conclusiones. El razonamiento, donde y o las cualidades encontradas de estudiar derecho, precisamente acreditan a que es una buena elección o es una mala elección, si es que al final del día encontramos cosas negativas, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta parte es la que tenemos que tomar en consideración. Ahora bien, ¿cómo formular preguntas? Porque como buen abogado, tenemos que dudar de todo. El hecho de que nosotros lo veamos, el hecho de que sea palpable, el hecho de que, es que sí, porque lo vi, no necesariamente es el hecho de verlo. Hay que recordar, hay un adagio en el aspecto del derecho que dice que no todo lo que estemos viendo es como se cree. Entonces, tenemos que dudar incluso hasta de lo que nuestros ojos, nuestros oídos o lo que nuestros sentidos están percibiendo. Porque hay que recordar, y recordarán una frase que dice, nuestros ojos engañan. Entonces, nuestros sentidos pueden engañarnos. Podemos nosotros entender que es eso porque nuestros sentidos lo dan a entender. Pero ¿esa es la realidad? ¿O alguien está ocultando la realidad y nos hace entender que nuestros sentidos perciben algo para no comprenderlo o disfrazarlo? Más o menos me están entendiendo hacia dónde me estoy dirigiendo, ¿sale? Nos dan a entender que tal vez eso, pero no es. Y hay que comprender esa parte. Ahí es donde entra nuestro raciocinio. Hay que entender que el formular preguntas existen dos maneras. El enfoque cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo hablamos de cifras, de números, de mediciones, de cosas que podemos contar y poder reunir y conjugar. Y luego tenemos las cualitativas que se refiere a la cualidad, lo que entendemos, lo que nuestra forma consciente o nuestra forma racional lo entiende, ¿de acuerdo? También no digamos que en el cuantitativo no está, o sea, también hay razonamiento, pero ahí entra un razonamiento matemático. Muchos piensan que, y esto me ha tocado ver, no sé si a ustedes les ha pasado, que muchos piensan que agarran la carrera de derecho porque dicen que no necesitan matemáticas. Yo les puedo decir la realidad. No, en derecho también hay matemáticas y muchas, más de las que se imaginan, ¿sale? Y no necesariamente contar números, también entra el razonamiento matemático. Entonces, también tenemos que entender esa parte. Por eso es donde menciona lo siguiente del cuantitativo, medir el fenómeno, calcular cifras, números, cantidades, la estadística, la probabilidad, para que el método tenga un valor, ¿sale? Es como si yo les preguntara, ¿por qué la ley me dice una unidad de medida? ¿O por qué hay que basarnos en el salario mínimo para una multa y así sucesivamente, ¿no? De ahí podemos ver la matemática, las medias aritméticas. Más adelante conocerán sobre la media aritmética dentro de la materia de derecho. No hablemos ahorita de eso, ¿de acuerdo? Entonces, también en el cualitativo estamos viendo que entiende, comprende, entiende la observancia, hay razonamiento, tenemos que analizar para crear una comparación. Y estas dos precisamente infieren para entender el fenómeno como un objetivo de estudio. Por eso hay que estimar o contar los fenómenos que tenemos presentes. Por ejemplo, somos abogados que nos enfocamos a la línea penal. Entonces, hay que estudiar cuántas veces se produce un fenómeno delictivo. Un ejemplo claro, hay un porcentaje de delitos a mano armada, para robo, hay delitos en cierto porcentaje en violación, o hay un porcentaje de delitos de extorsión. ¿Por qué no? Y ahí es donde entra precisamente un enfoque cuantitativo. ¿Cuántas veces se produce? O incluso en el siguiente viene el cualitativo, averiguar cuál es el interés que éstas surgen, cuál es el interés en nuestro campo para decir, ok, existe el interés en ciertos ámbitos de delito porque el delincuente ve que hay resultados o hay objetivos de estos. Entonces, desde ahí tenemos que entender nuestro enfoque del por qué hay que siempre tener un tipo de preguntas. Y esas preguntas vienen en dos formas, la cuantitativa y la cualitativa. Esta parte se une un poquito compleja, entonces antes de continuar, quiero lanzar la pregunta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos?
Sin problema, profesor. Sin problema. Ok. Recuerden que para todo esto no existen preguntas ni malas ni buenas. Quiero conocer sus conceptos, ¿de acuerdo? Pero bueno, qué bueno que hasta ahorita no haya una duda. Cualquier cosa, Angélica Rocha levantó la mano. Dígame, licenciada Angélica, ¿en qué le puedo, Sí, esto, la metodología va concatenado con la epistemología? ajá. Sí, es natural. Es como querer llegar a entender incluso las dogmáticas. Las dogmáticas, ¿por qué están? ¿Por qué nacieron? Entonces, la epistemología hay que también entender que es una forma práctica del entendimiento y el razonamiento. Precisamente vamos a ver epistemología dentro de la materia de lo que es la metodología de investigación. Es una materia que dentro, o sea, Es ay, se me va el nombre. epistemología Dogmática, dogmática. Ujú. y hay otra que no recuerdo. O sea, van con todas bueno, esas tres palabras, que me falta una que no recuerdo, van concatenado con la metodología. Son parte de la metodología. Más adelante van a ir conociendo cuáles son las técnicas que desarrolla la forma de la metodología de la investigación. Incluso vamos a ver incluso la exegesis. Bueno, me acaban de comentar que la epistemología viene de la rama de la filosofía. O sea, yo sé lo o sea, como estudiante de derecho, o sea, yo conozco lo que es la epistemología jurídica. Es correcto. Pero Entonces, no sabía que se desplomaba de lo filosófico. bueno, la filosofía nace de las preguntas. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿A qué me dedico? ¿Por qué estoy aquí? Ahí al rato les voy a dar otro libro que estaría muy bien que leyeran, al rato se los paso también. Es un libro que se llama La náusea, del autor francés llamado Jean-Paul de Sartre, donde él habla precisamente del existencialismo y precisamente ahí activa la epistemología. También está Arthur Schopenhauer, donde también menciona dentro de su epistemología moderna quiénes somos nosotros, hacia dónde nos dirigimos. Y él habla mucho del ámbito de la ley. ¿Quiénes somos nosotros? Incluso en el libro de Thomas Hobbes vamos a ver eso. Eugenia Vázquez también levanta la mano. Sí, de nada, Angélica, con gusto. Eugenia Licenciado, Vázquez. buenas noches. Muy buenas noches. Disculpe, licenciado, yo en mi clase que tuve de metodología de la investigación, la licenciada nos pidió que buscáramos un tema y sobre ese tema buscáramos una laguna. Yo nunca le entendí porque nos decía que teníamos que hacer una mini tesina sobre ese tema. Y de hecho sigo teniendo esa duda, porque en ese entonces iba en segundo cuatrimestre, y nos dijo que buscáramos un tema y de ese tema hacer una mini tesina y buscar una laguna. En ese momento yo agarré el tema sobre el despido injustificado, me parece. Pero nunca encontré una laguna sobre ese tema y nunca entendí cómo encontrar la laguna en la, ¿cómo se llama? En la metodología de la investigación. Ok, bueno. En sí, en las materias de metodologías de la investigación no hay lagunas porque no es una materia de exposición, es una herramienta de trabajo. Ahora, conforme a lo que buscar lagunas, bueno, buscar lagunas de la nada no se puede dar nada más así porque sí, o sea, no puedo adivinar qué laguna hay. Estas se dan conforme a la práctica. Por ejemplo, un despido injustificado. ¿Hay alguna laguna en el despido injustificado? Si nos metemos en el argot del ámbito laboral, tiene que haberlo. Pero la pregunta es, ¿cómo descubrir que existe una laguna? Y la única manera para poder saber que existe una laguna, no nada más es porque si me lo dicen que hay, sino saber si dentro de la línea de jurídica hay algo que no está ahí. La laguna, y ahí les va. La laguna existe cuando no está previsto, como lo vimos el día de ayer. Si no hay algo... Las lagunas se supone son las, bueno, si no, a lo mejor me recibo un coscorrón, pero
prefiero No. decirlo a quedarme con la duda. Sí, Se adelante. supone que las lagunas son las jurisprudencias. Mm, no, Es cuando la ley no está clara. Nace eh, la jurisprudencia, entonces puedes ver una laguna por ahí. ok, bueno, veámoslo así. La jurisprudencia justamente se dedica a eliminar una laguna o cuando una ley no está clara. Funcionan estas dos, en esas dos facciones. Si hay una laguna, bueno, se va a dar un estudio y ya la jurisprudencia ocupará ese espacio. Si existe una duda en la interpretación de la ley, pues no es tanto una laguna, solo no se está comprendiendo. Entonces, la jurisprudencia dará una interpretación de esta para el mejor entendimiento. Veamos la laguna como la ausencia. Ese es el punto. En la laguna hay una ausencia. A eso se refiere el término laguna. Por ejemplo, en psicología hay algo que se llaman lagunas mentales. Quiere decir que hay un vacío, hay una ausencia de una memoria, un recuerdo o un conocimiento. Entonces, de ahí emana la laguna. Hay algo que no está ahí, pero ¿cómo saber que no está? No soy adivino. Y ahí es donde entra mucho la observación. Levanta la mano Melchor. Sí, adelante Melchor. O sea, sería una, vamos a suponer, hay una ley que, no sé, regula, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero de repente sale alguien y empieza a hacer, no sé, una actividad que no está regulada por esa ley. Al no estar regulada, esa sería una laguna. Es correcto, ahí donde habría una irregularidad. No es tanto porque sea un error adrede, sino porque tal vez en la práctica no se estaba previendo hasta que ocurrió. Ajá, sería como el caso de Uber. Podría verse porque Uber nace conforme a los comercios de transporte público norteamericano, pero cuando llega a México, pues a ver, un momento, pues aquí como que nadie se esperaba este tipo de cosas. Entonces se tuvo que buscar cuál era la ausencia y regularlo. Ahí es un buen ejemplo. Había Ok. levantado la mano otro compañero o compañero. Toma el micrófono si quieres, te escuchamos. ¿Nadie? Bueno, entonces continuamos. Antes de que continuemos, ¿existe una duda hasta aquí en este momento? Con gusto le respondemos. Ok, entonces estamos correctos. Bueno, ahora, aquí ninguno es mejor que el otro. Muchos dirían, entonces nos vamos al cuantitativo y nos dirá la verdad, ¿no? La cifra, la matemática, el porcentaje de algo, ¿no? El porcentaje de un fenómeno. Entonces es mejor irnos por el porcentaje, no siempre. Mari Carmen Rosales, adelante. Perdón, profesor, es que no puedo bajar la manita del chat, pero ya lo escribí en el grupo. Perdón. No, no te preocupes, compañera, está bien. Gracias, No te preocupes, tú gracias, tranquilo. una disculpa. No, adelante. Ok, entonces estamos mencionando que las cifras o el porcentaje o la estadística, sí, puede decirnos y dilucidar las probabilidades de algo, pero solo queda en eso, en probabilidades. Entonces aquí es donde entra precisamente el método cualitativo. Realmente estas estadísticas se apegan a los fenómenos que nosotros entendemos. Si es, no es, entonces no podemos separarlos. Por lo tanto, aquí es donde entra el enfoque mixto. Tenemos que tener nosotros la herramienta de la observación, el entendimiento y el razonamiento para saber si lo que la estadística me está entregando se suma a lo que mi cualidad de análisis me está dando el desarrollo. Si las dos están correctas, entonces permítase, ¿no? Estamos en el camino correcto. Claro, hay que poner también la discusión si esto es real. Por eso es donde volvemos a recaer en la búsqueda de la verdad, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que para ello debemos hacer preguntas de conocimiento, precisamente lo que vamos a investigar. Cuando no sé algo, pregunto, obviamente, ¿no? Preguntar es parte de una necesidad para poder llegar a un conocimiento. No nos va a llegar las respuestas, pues, por mera divinidad. Eso jamás ha sucedido. Entonces, hay que ver esa parte. Ahora. Bien.
No creo. Ok. Ahora, tenemos aquí lo que nosotros llamamos la taxonomía de Bloom. ¿Qué es taxonomía? Bueno, taxonomía estamos hablando de la estructuración, la forma, ¿sale? Lo que podemos verlo como el método, ¿sale? Así como existe una forma, por ejemplo, el estudio de nuestro cuerpo, ¿no? De que está dividido en ciertas partes, tiene ciertos órganos nombrados de tal manera. Bueno, en la taxonomía también vemos esto. En este caso, la taxonomía de Bloom, podemos nosotros dilucidar la forma en la que se ve los pasos de desarrollo en la metodología, ¿sale? O en el método de llegar a una verdad o a un resultado. Y precisamente tenemos de un lado el pensamiento de orden superior, que quiere decir que vamos en una escala arriba. Y tenemos el método de orden inferior, que quiere decir que donde empezamos prácticamente de cero, donde digo, yo no sé nada y quiero descubrir hacia dónde me dirijo, ¿de acuerdo? Hay un comentario, acabo de leer un comentario por parte de Maricarmen Rosales que dice, buenas noches, las lagunas en el derecho es cuando hay omisiones. Es una muy buena pregunta, ahorita vemos eso. O para subsanar y la metodología no sirve en la investigación, por ejemplo, en la criminalística y en penal, al aplicar la teoría del derecho. Ah, ok, sí, es correcto aquí. En cuanto a si la laguna es una omisión, no podría considerarse una omisión porque hay que recordar que la omisión es algo que uno sabe, pero decide no mencionar. Es como decir, estoy trabajando como carpintero y me machuco el dedo con el martillo. Lo correcto sería es mencionar a mi patrón que me lastimé, pero decido no decir nada, pues porque el patrón le va a dar igual, va a decir que me lastimé adrede y no quiere pagar el seguro médico, entonces decido mejor callarlo. O sea, está, pero decido callarlo. Eso es omitir. ¿De acuerdo? Es la única pregunta que tenemos en este momento. Bueno, continuemos. Aquí tenemos dos pirámides, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una forma de 1956, que si nos damos cuenta, a una comparación con la del 2001, que son verbos, tenemos conocimiento y conocer. Antes el conocimiento era algo que nosotros teníamos que tener previamente ya establecido, pero ahora cambia a conocer. Quiere decir que no sé nada y debo desarrollar la idea que quiero tener. Antes teníamos solamente la comprensión, quiere decir que ya debíamos haberlo tenido analizado, pero hemos caído en la idea que no siempre se analiza, entonces hay que comprender lo que estoy conociendo. Antes se utilizaba el método de aplicación, ahora se llama aplicar, o sea, quiere decir que antes ya lo había hecho y vi sus resultados, ahora no, ahora es más prudente al decir, ahora quiero saber cómo se aplica lo que ya he comprendido con el conocimiento adquirido. Antes era análisis, quiere decir que se había muy forzado a entenderlo muy a cuestas. Ahora es analizar, quiere decir que lo que ya se aplicó, entonces, ¿cómo analizo el resultado? Y después de viene una evaluación, que antes era al final, ahora no, ahora necesito yo evaluarlo. Y por último, en la comparación que antes existía una síntesis, ya no. Ahora estamos creando la forma de poder dar el resultado que nosotros estamos buscando. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que verlo como abogados. ¿Qué conozco de la ley? ¿Cómo la comprendo? ¿Dónde aplicarla? Debo analizarla una vez viendo la aplicación. Debo evaluar si es correcto y a partir de aquí debo crear una estrategia o algún argumento para poder llegar al objetivo que yo quiero. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo en la siguiente, precisamente las divisiones de la investigación cualitativa y la cuantitativa. Si nosotros nos estamos dando cuenta, la cualitativa trata de ser precisa, no generaliza, no lleva líneas de comparación todo el tiempo. Hay una variante, siempre va a cambiar, ¿de acuerdo? Claro, al final del día, cuando llega un resultado, digamos, límite, es cuando nosotros podemos darnos cuenta hasta dónde es la demostración de la estadística o de lo estudiado del fenómeno. Precisamente esto nos permite que gracias a eso no vamos a irnos más allá de lo que ya está establecido en conforme a las cifras de la estadística o de lo que hemos nosotros contemplado.
precisamente para no desviarnos de la atención o no salirnos de la esfera o del campo que estamos estudiando. Y precisamente ahí es donde nos ponemos a entender con profundidad qué es lo que estamos viendo del fenómeno, su comportamiento del fenómeno, ¿de acuerdo? Esto, a de la cuantitativa, tenemos precisamente, ¿qué tenemos de ejemplos, ¿no? Muestras, tenemos ejemplos de personas que lo han vivido, o tenemos ejemplos de alguien que ya lo experimentó antes y tuvo un fallo y busca repararlo para poder buscar la realidad del objetivo, ¿sale? Tenemos que también ver cuántos resultados han habido a través del tiempo de esta. También tenemos que ver si el tiempo nos permite dar los resultados que queremos o tenemos que buscar una ruta para recortarlo, pero buscar el resultado satisfactorio, ¿sale? Esto nos permite a no salirnos del campo de donde estamos estudiando. Lo mismo como en el cualitativo, no dimensionamos más allá de lo que ya tenemos enfocado. Por eso desde un principio, cuando vemos investigación cualitativa, nos regresamos al anterior, enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. Cuando los convertimos en formas de investigación, ya nos damos cuenta que el campo es estricto para no salirnos de las aristas que se presentan, ¿sale? Y eso nos permite saber en qué momento, con quiénes, cuánto, dónde, por qué se permiten las cosas. Ahí es donde nosotros vamos viendo los resultados más reales de lo que se busca, de nuestras dudas, de nuestra búsqueda de la verdad. Y bueno, tenemos tipos de investigación. Tenemos las teóricas, las aplicadas, las de campo, las de documental, la de exploración, las de descripción, la cualitativa, hace un momento la vimos, la cuantitativa ya quedó explicada, la explicativa, la que da la forma de explicar las aplicaciones de un hecho, ¿de acuerdo? Tenemos también los tipos de investigación. Estos se dividen en criterios. Precisamente los criterios son enfoques, características de la medida, naturalezas variables que se tramitan en los datos, la información obtenida. Tenemos las dimensiones, ¿sale? Conforme a la cronológica. La cronológica se refiere al tiempo. O sea, ¿qué tanto ha crecido a través del tiempo? Digamos, ¿cuánto ha subido el porcentaje de delito de secuestro? ¿Subió, disminuyó de un año a tal año? Digamos, no sé, los primeros 3 años del año 2000, no sé, del 2000 al 2003, ¿subió el secuestro o disminuyó? Por poner un ejemplo, ¿sale? Ahí estamos dando una medición de tiempo, cuánto fue la dimensión de crecimiento de un fenómeno y realmente hasta dónde llegó, y compararlo con lo que vendrá en el futuro o compararlo con lo que ocurrió en el pasado. Y luego tenemos los grados de abstracción. Abstracción es algo que aún no tiene forma, puede tener 1001 maneras de poder entenderse, como un cuadro, como una forma de dibujo, una geometría. No hay una forma. Entonces nosotros tenemos que entender que la abstracción es algo que nosotros asimilamos e interpretamos. Eso es lo que parte que viene de la finalidad. Ayer, en teoría del derecho, habíamos explicado que existían formas de investigación para la teoría. Una de estas era la empírica, la otra era la científica. Y ahora, en metodología de la investigación, vemos que existe la investigación cuantitativa y cualitativa. Ayer les hablaba sobre el registro, la historia. Entonces existe una investigación histórica. Hubo algo atrás que ya existió. Y luego esto la describimos con nuestro presente. Y considerando ya todo lo que hemos reunido, experimentamos su aplicación para ver qué fenómenos, qué comportamientos o qué efectos puede causar o está causando en el entorno que estamos dando. Y bueno, tenemos la básica pura fundamental. Esto se divide precisamente, como lo vimos ayer, en el fundamento. Realmente, ¿qué tanto está basado nuestra forma de explicación y de estudio? Y precisamente viene la aplicación. Como podrán ver, hay características. No vamos a leer tanto para no andarnos cansando, ¿de acuerdo? Este archivo también se los voy a compartir. Y tenemos precisamente un cuadro comparativo de los tipos de investigación, donde tenemos aquí la pura, la aplicada, la cualitativa, cuantitativa y la no experimental. Precisamente aquí vemos los tipos, sus denominaciones,
sus aportes. Si se dan cuenta, aquí en aportes es importante conocerlo. Tenemos los teóricos, las ideas que hemos reunido a través de nuestra forma de observarlo, como lo sentimos y creemos, pero a partir de ahí te vamos a tratar de dilucidar si es real o tenemos un error de pensamiento. Buscamos la explicación y la utilización, y aquí vamos a buscar su destinación a donde lo queremos conllevar y si de verdad son aplicables. Se pueden demostrar, se pueden analizar, realmente son objetos de estudio o realmente hay que desecharlo. Y luego tenemos el estudio realizado y ver cuáles son las variables que estas se llegan a presentar, porque no en todas las formas de experimentación dan un resultado. Es como querer jugar a un volado. ¿Cuántas veces nos va a caer águila en 20 lanzadas? ¿Cuántos en sol van a caer en 20 lanzadas? Este tipo de situaciones es donde tenemos que ver las probabilidades en que se suscita un fenómeno, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta, también existe el área de aplicación, donde precisamente tenemos los recursos humanos naturales, ciencias básicas, lo que es la ciencia aplicada, donde nosotros ya tenemos ciertos conocimientos o herramientas y las utilizamos para llegar al objetivo, ¿sale? Los recursos humanos, pues puede ser una entrevista, personas que dominan una materia y en ellas les preguntamos lo que ellos dominan para que nosotros entendamos a dónde nos vamos. Las ciencias naturales, pues puede ser desde la observación de los animales, el comportamiento de un bosque, las plantas, eso podríamos verlo en un paleontólogo o en un botánico, sucesivamente, ¿no? El medio natural, en nuestro caso, pues en nuestro medio natural de la ley, pues es entre las personas, entre la ciudad, entre nuestra propia forma de comunicación, ¿de acuerdo? Ahí donde la aplicación pues entra en la ciencia social. Y bueno, técnicas que emplea. Aquí es una parte importante de lo que vimos ayer en teoría del derecho y aquí es muy esencial para que vean por qué les digo que son registros históricos. Tenemos la fórmula de nuevas teorías. Quiere decir que alguien ya tenía una y trató de modificarlas para ver si puede tener una mejor manera de existir en nuestros tiempos. Por la fuente de datos. ¿Qué entendemos por la fuente de datos? Un investigador previo, un autor de un libro, alguien ya hizo esto, por ejemplo, no sé, podemos basarnos en de dónde origina la vida. Hay muchas teorías. Está la teoría del Big Bang, según una ciencia, otros mencionan la ciencia divina, otros mencionan el origen de la vida de Alexander Oparin, que viene desde células y microbios y hongos. O sea, hay muchas fuentes, ¿sí? Así. O en la bibliografía o documental. En nuestro caso, por ejemplo, podríamos decir que la jurisprudencia es una forma documental. Ya existe un antecedente y ahora lo tenemos registrado. La bibliografía, ¿quién lo escribió? ¿En qué año fue? ¿Cómo fue? ¿En qué se suscitó la manera? Y ahí es donde nosotros ubicamos. Por eso es cuando alguien le pide un trabajo de un ensayo y demás, pues también te piden una bibliografía de dónde sacaste la idea. Aquí es donde vemos todo eso. Y luego vemos la observación, que lo vimos más atrás, donde dijimos que la observación es esencial para poder comprender, para poder dilucidar lo que estamos viendo. Y en caso que haya duda, nos regresamos para volver a entender. Luego tenemos entrevistas, la entrevista no estructurada. Esto quiere decir que es una forma aleatoria. No tenemos experiencia preguntándole a la gente. Entonces hay que saber preguntar para poder llegar al objetivo que nosotros buscamos. Y bueno, tenemos aquí técnicas como el cuestionario, el experimento, la estadística como en la cualitativa. Tenemos la expresión, cómo se demuestra o cómo se expresa una estadística, ¿no? O cómo expresamos nosotros la aplicación para que haya un efecto. Todo esto lo podemos ver. Y tenemos la numérica, como casi recayendo a la estadística, ¿no? Y luego tenemos las encuestas, ¿no? Por eso es que luego muchos preguntan, ¿y usted qué le parece esto? ¿Y usted cómo ve esto? Por ejemplo, hay personas, en especial empresas telefónicas, que preguntan, ¿y cómo siente usted el servicio que se le ha dado? Aquí nosotros como abogados podríamos decir, bueno, ¿y cómo es que se ha presentado este tipo de fenómenos jurídicos y quién los ha vivido? Ah, bueno, pues vamos a tratar de preguntar a una persona que haya pasado por un proceso similar o a otro abogado, porque incluso este abogado nos tenemos que consultar a veces, porque luego uno no conoce toda la realidad. Entonces ahí es donde también recaemos en este sentido de que tenemos que
dispersar y disipar las dudas que a veces nos emanan. Esto se basa en observación con estructura. Como podemos ver, hasta aquí ha sido la línea de introducción y de forma de estudiar la metodología del derecho. No sé si tengan dudas hasta este momento, chicos. Con toda libertad pueden preguntar. En mi caso no, muy amable, profesor. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Con toda confianza. Recuerden, no existen respuestas malas ni respuestas buenas. Solo quiero respuestas y con eso nos basamos. Estamos en un buen camino o en un mal camino o hay que reenderezarnos. Con confianza, chicos, no se me amontonen. No se cállense, por favor. Bueno, último comentario. Realmente lo que el licenciado Alejandro trata de lograr es que ustedes hagan un análisis. El licenciado Alejandro y yo hemos vivido de primera mano el por qué nos dejaban 3 definiciones de una misma palabra, por qué nos dejaban investigar ¿cómo se llama? Tanto sobre lo que eran los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿no? ¿Por qué nos dejaban todo eso? Porque nosotros como abogados seguimos llevando a investigación, porque no tenemos un libro que diga, aquí están todas las respuestas que necesitas. No, pues no. Realmente, un abogado penalista, yo como abogado penalista, mínimo en mi vida jurídica, me baso como en unos 12 libros. Mínimo. Y eso todavía no tiene todo. ¿Por qué? Ahí súmale la jurisprudencia. O sea, súmale los derechos humanos. Y de ahí son como otros 4 libros en materia de derechos humanos. Entonces, en ese entendido, nosotros tenemos que entender que la investigación nos va a ayudar a nuestra vida jurídica. No hay de otra. O sea, esto que están viendo son parvulitos uno para lo que es la vida como abogado. Y el licenciado Alejandro no me va a dejar mentir en ese aspecto. ¿Cuántas veces has tenido que hacer investigación? Te has tenido que estar hasta las 2 de la mañana por estar pensando cómo vas a resolver ese asunto. Es correcto, sí. Hay algo que tienen que entender ustedes, chicos, es que el abogado... va a sonar así como que muy pintoresco lo que les voy a decir, pero prácticamente como abogados es como el investigador privado, es como el Batman, solo que sin agarrarse a catorrazos. Sí, o sea, son desveladas, son desesperaciones, cargas de estrés, y nosotros tenemos que estar preparados psicológicamente para estas cargas. Así es. Por ejemplo, Pues bueno. En mi caso, perdón, mi querido Alfredo, les comparto, independientemente de yo ser abogado penalista, pues también, penalista, pues también tiene sus riesgos, entonces tengo que prever también esos riesgos. Por tanto, también, evidentemente, ya sé que no es jurídico, pero tengo que aprender a meter las manos en caso de algún altercado que pueda poner en riesgo mi ámbito laboral o mi propia integridad, que pueda arriesgar un proceso. Es correcto. Melchor, duda. Sí, bueno, de acuerdo a lo que escuché, ¿no? Que, bueno, o lo que entendí que menciona. Por ejemplo, o sea, hablando de derecho, ¿no? Ustedes toman, digamos, no sé, alguien tiene una teoría, algún investigador dice, bueno, según yo es de esta manera, ¿no? La corte dice, según yo es de esta manera, ¿no? Y en base a eso toman algún criterio o ustedes dicen, ah, bueno, según esto más esto, debe ser esto. No funciona de esa manera, Melchor. Te voy a explicar. Tenemos algo que se llama la doctrina. Y la Suprema Corte determinó que la doctrina solamente es como de adorno. ¿Sale? Nosotros tenemos la doctrina y tenemos la jurisprudencia y la ley. Que son, ayer estaban viendo, antier estaban viendo las fuentes formales precisamente de eso, ¿de acuerdo? Que es la jurisprudencia y la ley, y aquí tenemos la doctrina. Ahora, la doctrina es como, les voy a decir así, en términos médicos, perdón. Cuidado. Me enchilé. En términos médicos, vamos a decir que no es la cura, ¿sale? No es la cura del cáncer, la doctrina, pero sí es un poquito más que un paracetamol o que un ibuprofeno, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que la doctrina no es el todo,
pero es el método por el que podemos entrar, ¿sale? Si el licenciado Alejandro dice que el principio pro persona es un principio y yo digo que es un derecho humano, ¿de acuerdo? Habrá que defenderlo cada quien desde su perspectiva. Él dirá que es un principio porque es un principio constitucional, en el apartado 20 constitucional, digo, en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera. Yo digo que es un derecho humano porque está en la Convención de los Derechos Humanos, Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 8º, párrafo 2. ¿Sale? Por eso yo digo que es un derecho humano. Ah, pero, au contraire, que esté en el PAC, en un convenio internacional, no lo hace un derecho humano. Porque ahí lo dice, son garantías judiciales, ¿vale? Entonces yo tendré que refutar mi punto diciendo que también está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, párrafo 2, está calcado prácticamente ese artículo y no es como una garantía, sino como una seguridad jurídica y una legalidad. Entonces ya le da el contexto de derecho humano, ¿sale? Entonces, fundamental. ¿Perdón? Que lo vuelve fundamental. Exacto, que lo vuelve fundamental, y en ese aspecto, pues su principio de presunción de inocencia que manejaba Alejandro es un ejemplo. Ya lo maximicé haciéndolo un derecho humano, ya no como una garantía, sino como lo que es un derecho humano, indivisible, universal, progresivo, intransferible, todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, la doctrina nos apoya en eso, ¿de acuerdo? Decir, a ver, mira, manéjalo desde este punto de vista, y tú lo expresas. Y de muchas doctrinas, los derechos humanos eran una teoría hace 10 años, ¿de acuerdo? Hoy en día son una realidad, pero primero fue una doctrina, primero fue una creencia, fue una teoría, y hoy en día son una realidad. De igual forma, muchas cosas que hoy podrían ser teoría, el día de mañana podrían ser algo fundamental en el derecho. Y eso solamente lo vamos a lograr frente a amparos, frente a argumentar, porque se los voy a decir así, y el licenciado Alejandro no me va a dejar mentir. Todo el mundo, todos los abogados hacen las cosas casi de la misma manera. Pero pensar diferente y meter cosas de manera diferente es lo más difícil siendo como abogados. Y eso abre un precedente, ¿de acuerdo? Eso crea las jurisprudencias. El abogado loco que piensa diferente hace jurisprudencia. La prueba viviente está el abogado Cervantes que hizo el amparo del poliamor. Y muchos podrán decir, está mal, no sé qué, no me gusta, que no sé qué, que no sé cuál. El hombre llegó, lo voy a poner así, el hombre llegó a la luna no porque quisiera llegar a la luna, sino porque podía. Es correcto. El abogado Cervantes hizo el amparo en materia de poliamor no porque quisiera hacerlo, sino porque le pagaron y porque lo podía hacer. El día de mañana ustedes a lo mejor van a hacer un amparo que no quieren redactar, de algo que ustedes no creen. Pero aquí esto es lo que manda. Tal cual. Si tu cliente te dice, oye, abogado, quiero que me hagas un amparo porque ya no quiero pagar pensión alimenticia, un ejemplo. Pues tú ya verás si se puede o no se puede. Si es una pensión vitalicia que ya pasó tiempo, ya expiró como tal, o la mujer no necesita el dinero realmente, pues podrás a lo mejor hacer algo. Pero si es a un niño, pues no lo puedes hacer. Es una pretensión imposible. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese tipo de cuestionamientos al final del día. Eso es lo que ayuda a la metodología. Eso es lo que, de teoría del derecho, que ayer estaba viendo precisamente eso, es el análisis filosófico de si lo podemos hacer o no, si es posible o no hacerlo, ¿de acuerdo? Pero entonces ahí son los planteamientos que nos tenemos que hacer como abogados. Si quieren pensar como el montón, adelante, sean un borreguito más, corran, hay un montón. Pero si quieren hacer historias, si quieren hacer cosas diferentes, si quieren plantearse ideas diferentes, es quitarse el chip y pensar de otra manera, tal cual, ¿sale? Bueno, pues ese es el comentario que tenía que hacer. No, al contrario, o sea, ustedes lo acaban, hace cosas, ya no solamente ven que lo digo yo, también el licenciado Alfredo lo acaba de mencionar. Hay muchas maneras de entender el análisis de la existencia de la verdad de las cosas. La metodología, volvemos a repetir, es eso, la metodología de buscar una verdad, el camino de buscar una verdad. Esto conforme al estudio que nosotros encontramos a través del tiempo. No lo sé, pregunto. ¿Lo entendí? Vuelvo a preguntar. ¿Está analizado? ¿Qué debo de hacer? Sucesivamente el camino es, digamos, veámoslo de esta manera. Estudiar metodología de investigación
es que ustedes tengan desarrollada la iniciativa de ustedes mismos en buscar sus propias verdades. Ese es el objetivo de la materia. Realmente. No sé si tengan dudas hasta aquí, chicos. Dudas, pregunten, es la oportunidad. Es un momento. O hasta aquí estamos bien. De mi parte todo está claro, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Igualmente, licenciado. Excelente. Muy bien. Al rato les comparto otros libros de literatura para que también vayan desarrollando un poquito más la materia y desarrollando un poquito más lo que yo lo llamo el consciente de cada uno de nosotros para poder entender. Y bueno, repito, para los que no han visto Matrix, véanla precisamente porque esa es una parte de nosotros que tenemos que entender. ¿Cuál es la verdad de nuestro entorno? ¿Es real lo que leo? ¿Es real lo que sé? ¿Y por qué lo sé? Precisamente esto recae en un libro que les pasé en el grupo, el de George Orwell de 1984, muy similar a ese aspecto. ¿Por qué tengo las ideas que tengo? ¿Por qué están ahí? ¿Son mías o alguien me las injertó? También es una base para poder entender un poquito más sobre la realidad de lo que nos rodea a cada uno de nosotros. Chicos, fue un placer estar con ustedes esta noche. Mi nombre es Alejandro Pérez Ortega, soy abogado y espero que les haya ayudado en esta pequeña hora de la materia de metodología de investigación. Y si la agenda nos permite, nos estamos viendo el día martes, chicos. Pasen muy buena noche, descansen. Licenciado Alfredo, provecho. Chicos, si están cenando, buen provecho. Si no, no se carguen de la cena y pasen muy buena noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Que descanse igual el maestro. Muchas gracias. También descansen ustedes. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Igual al maestro Alfredo. Hasta mañana, maestro. Que descansen. Maestro, que descansen.